¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 2. Leemos el verso 14 al 17. Estos son versos muy importantes, lo vamos a desarrollar, pero de alguna manera aquí en el capítulo 2, verso 14, comienza toda una sección en la carta de 2 Corintios, donde se nos explica por qué Pablo, el apóstol Pablo, hacía lo que hacía. Los corintios no entendían cómo se conducía Pablo, cómo él hacía las cosas del ministerio. Los corintios eran muy superficiales, muy mundanos, y no entendían a un hombre de Dios, cómo se hacía la obra de Dios. Y yo pienso muchas veces que esas cosas nos pasan a nosotros también. Somos miembros de una iglesia, esta iglesia cumple 5 años, de pronto disfrutamos lo que es la iglesia y estamos contentos de estar en una buena iglesia, pero probablemente no entendemos bien, todavía algunos de los que están acá quizás no todavía, por qué acá se hacen las cosas como se hacen, así como los corintios no entendían a Pablo. Y Pablo explica por qué él hace lo que hace, y va a llevarse desde el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 7, versículo 4, él empieza a explicar qué es lo que motiva a él lo que hace, porque los corintios no lo entendían. No vamos a ver tantos capítulos, vamos a ver unos versículos aquí nomás, pero quiero que sepan al leer esto, que aquí empieza un argumento que va a durar 5 capítulos, y lo que dice al principio marca, por decir así, todo el paso de lo que va a decir. Entonces, solo analizando estos versículos creo que vamos a tener mucha claridad en cuanto a lo que sigue, y sin duda vamos a ver algunos principios aquí que son fundamentales para hacer la obra de Dios como Dios quiere. Eso tiene que ver. Y dice así entonces, capítulo 2, verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Permítame orar, especialmente por mí que vengo acá y acá ya estoy sin transición frente a ustedes. Permítame orar y oren por favor conmigo. Señor, te pido tu ayuda en este momento para ser un vocero de tu palabra, para ser preciso, para que tú, por favor, me traigas a mi mente también, más allá de lo que tengo aquí escrito, las conexiones de todo esto con esta iglesia, con estos hermanos y hermanas, aún con las visitas que hay aquí. Yo no los conozco, Señor, tú sí. Por eso ruego tu guía. Pedimos que tu palabra en este momento haga
su obra sobrenatural de penetrar nuestros corazones y ir hasta al área de nuestras intenciones, nuestras motivaciones, que tú nos alientes, que tú nos consueles, que tú nos instruyas, nos enseñes, pero también nos exhortes, nos confrontes con tu verdad, Señor, como un espejo, por favor. Úsame, te ruego, Dios, límpiame de cualquier impedimento, Señor, de mi pecado, todas las distracciones del día a día. Ayúdame ahora, Señor, a ser un instrumento absolutamente en tus manos para que tú hables a tu pueblo, Dios, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame hacer una introducción un poco larga para conectar, porque tenemos que hablar bastante sobre el apóstol Pablo y los Corintios, pero quiero que desde el principio todos veamos qué tiene que ver todo eso con nosotros, ¿sí? Todos nosotros, y cuando digo todos nosotros me refiero a los creyentes, tanto varones como mujeres, todos los que algún día hemos comprendido lo que hizo Cristo en la cruz, el significado, la importancia de ese sacrificio sustitutorio, y todos los que hemos conectado ese sacrificio con nuestra necesidad y hemos aceptado por la fe y por la gracia de Dios que eso es lo que nosotros necesitamos, porque somos pecadores, y si morimos en nuestros pecados estamos perdidos para siempre. Y estamos perdidos ahora sin lo que Dios hizo por nosotros, y estaremos perdidos eternamente en el infierno si el Señor no es nuestro Salvador. Entonces todos los que un día, por la gracia y misericordia de Dios y el obrar de la palabra de Dios, del Evangelio, algún día se quebrantaron ante Dios, se humillaron, reconocieron su pecado y abrazaron por la fe a Cristo como Salvador. Entonces, todos esos que hemos hecho eso somos cristianos ahora. Y por ser cristianos, por haber recibido por pura gracia esa salvación, ahora, según lo dice la Biblia, nosotros recibimos una nueva vida, y esa nueva vida es una vida que ya no la vivimos para nosotros mismos. Ya no. Si ustedes quieren mirar, acá mismo en 2 Corintios 5:14, dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, es la idea, nos aprieta de tal manera que nos hace hacer algo, como que nos obliga, es otra forma de decir. El amor de Cristo nos obliga. Pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, lo tienen el texto ahí, ¿verdad? Miren, por favor, y dense cuenta que no nos queda escapatoria si sos un cristiano o una cristiana. Pablo está hablando en plural. El amor de Cristo por nosotros manifestado en la cruz. Cuando nosotros abrazamos ese amor de Cristo y nos convertimos en cristianos, entonces la consecuencia lógica de haber de verdad entendido el Evangelio es que ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que la vida de un cristiano, si es un genuino cristiano, una cristiana, es una vida de servicio, una vida de negación de uno mismo que se vive para otro, se vive para Dios esa vida. Y ahí está la conexión entre lo que Pablo nos explica acá y lo que nos corresponde a nosotros. Porque Pablo nos enseña acá en 2 Corintios, más que en ninguna otra carta, qué es lo que había dentro de su corazón, de su mente, para servir a Dios. 2 Corintios nos enseña qué es el verdadero servicio a Dios. Y acabamos de ver en este texto que eso no es algo exclusivo para un apóstol o para un pastor,
sino que todos los cristianos debemos ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Todos los cristianos vivimos para servir a Dios. Si usted vino un día a esta iglesia o a otra para que Dios le sane, le bendiga, le prospere, lo que sea que usted quiera, y usted en ningún momento dejó de ser el centro de su propia vida, por lo que dice aquí la palabra, yo le digo, usted no es cristiano ni cristiana. Un cristiano de verdad, como decimos en Argentina, que le cayó la ficha y se dio cuenta de todo lo que Dios hizo, de lo que Dios es, de quién es uno mismo, entonces se postra ante Dios, se arrepiente de su pecado, abraza al Señor como su Salvador y ya no vive para sí. Eso significa, ya no es el centro de su propia vida. Usted ya no debe ser el centro de su vida, sino Dios. Y lo mismo para mí. Y entonces comienza una nueva vida donde nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios, para el Señor que nos salvó, que Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Ahora yo, salvo por esa muerte, yo ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Él. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, Pablo nos enseña eso en esta carta de 2 Corintios. Y está muy lindo porque lamentablemente el trasfondo de esta carta es que a Pablo lo estaban criticando muchísimo. Los corintios habían sido engañados por falsos maestros. Muchos de los corintios no eran convertidos. Dentro de la iglesia había personas que no pensaban bíblicamente porque nunca habían recibido la luz del Evangelio. Y aparte había personas que los estaban engañando. Entonces criticaban mucho a Pablo, mucho lo criticaban. Cada cosita de Pablo, cada motivo que ellos encontraban lo transformaban en una crítica al apóstol Pablo. Y Pablo se defiende, no porque él esté pensando en sí mismo, sino porque él está pronto a visitar a los corintios y se da cuenta que si él no resuelve todas estas calumnias, él ya no los puede ministrar a estos hermanos. Y esta iglesia quedaría en peligro de ser completamente barrida por la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Por eso se defiende Pablo. Y al defenderse, porque los corintios dudaban de los motivos de Pablo, Pablo nos explica sus motivos. Y al explicarnos sus motivos, aprendemos nosotros qué motivos deberíamos tener nosotros para servir a Dios. Porque somos llamados a servir a Dios, todos nosotros. Bueno, Sergio e Isaías, Sergio especialmente, me escribió y me pidió que predique un sermón que algún día yo prediqué, pero no voy a predicar ese sermón. Así que Sergio después les puede decir dónde lo pueden encontrar, si lo quieren ver. En serio, perdón. Dura una hora y media dura ese sermón. Y dije, no, Sergio, no es imposible. Entonces ustedes lo pueden ver después, pero en ese sermón yo lo prediqué a mi iglesia el 1 de enero del año 2017. Yo les quería animar a los hermanos en la iglesia a que vivan una vida que valga la pena, porque me obsesiona pensar que hay personas que pierden su vida, malgastan la vida en cosas que no valen la pena. Y entonces yo les decía a ellos, y es lo que creo que enseña toda la Biblia, que una vida que vale la pena vivirse es una vida que se vive para Dios, para el servicio de Dios. ¿Qué hay más lindo que servir a Dios? Nunca hacemos nada en vano cuando lo hacemos para Dios. Pero también explicaba que servir a Dios, decir yo amo a Dios, oh, yo sirvo a Dios, pero eso suena muy general, demasiado nebuloso. Servir a Dios y vivir para Dios no es otra cosa que servir a las personas, a otros, para la gloria de Dios. Esa es la forma de amar a Dios con toda mi mente, toda mi fuerza y todo mi corazón. Es amando a los demás como a mí mismo. Es poniéndote a vos por delante de mí mismo. Yo te sirvo a vos. Sirvo a otras personas, aún a los incrédulos. Si los hago con el deseo de alcanzarlos para Cristo, yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios cuando sirvo a otras personas para la gloria de Dios. Entonces, una vida que vale la pena de vivirse no es otra cosa que una vida que no se vive para mí, sino para servir a otros con el deseo de glorificar a Dios. Eso es vivir para Dios.
como dice 2 Corintios 5:14. Y eso hacía Pablo, pero a los corintios les parecía que Pablo estaba loco, que Pablo no parecía un hombre de Dios, porque Pablo siempre estaba sufriendo, justamente porque no vivía para sí mismo. Aquí en 2 Corintios capítulo 2, antes del verso que leímos, Pablo, noten ustedes cómo conecta versículos 12 y 13. Pablo está explicándole a los corintios. Él les había prometido que los iba a ir a visitar, pero no fue. Y enseguida eso, sospechamos nosotros, dio motivo para que lo criticaran, para que digan, ven, este hombre no es confiable, dice una cosa, hace otra, dijo que nos iba a venir a visitar, no vino nada, cambia de plan todo el tiempo. Un hombre de Dios no se maneja como Pablo. Siempre sufriendo, siempre perseguido, siempre a punto de morir, cambia de planes, dice una cosa, hace otra. Todos esos detalles hacían que ellos ya no confiaran en Pablo. Y Pablo entonces explica por qué cambió de planes. Noten, 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo estaba en Troas, que es en donde hoy es Turquía. De ahí supuestamente iba a cruzar para ir a ver a los corintios. Bueno, no solo no cruzó, sino que se fue de Troas. Y en Troas se le había abierto una puerta para predicar el Evangelio. Pero él dijo, no, preferí irme porque no tenía paz. Casi que nos da a entender Pablo que estaba desanimado, deprimido. Estaba ansioso. Dice, no tuve paz porque no venía Tito, que era su compañero. Y entonces me fui para Macedonia. Pero noten, termina de explicar eso, que es un asunto personal, digamos, y empieza el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. ¿Qué tiene que ver? Está diciendo, yo estaba acá, en esta ciudad, se me abrió una puerta para predicar el Evangelio. Eso es una forma de Pablo decir, tuve un montón de oportunidades de predicar, pero preferí no predicar porque estaba triste, estaba desanimado, estaba preocupado. A lo mejor Tito se hundió a un barco, pues estaba esperando que venga un barco. En Troas era un puerto. Si Tito ya no había llegado, tenía que esperar a que pase el invierno. Andá a saber cuántos meses. Y en vez de quedarse a predicar, se fue. Los corintios sabían todo eso y lo criticaban por eso. Y entonces Pablo, noten para defenderse lo que dice, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Gracias de qué, Pablo? ¿A qué? Estás explicándonos que cambiaste de planes, que no predicaste el Evangelio, que estabas preocupado, que estás desanimado. Y decís gracias a Dios que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y entonces se va a empezar a explicar Pablo lo que los corintios no podían entender, no lo podían entender. Cómo se mueve un hombre de Dios, qué hace una persona que ha decidido servir a Dios de todo corazón. Y Pablo entonces lo que va a mostrar aquí, hablando del verdadero servicio a Dios, que no es otra cosa que una vida que se vive con valor, servir a Dios, es todo acerca de Dios. Servir a Dios es todo acerca de Dios y es nada acerca de nosotros mismos. Vivir una vida que vale la pena vivirse es una vida que se enfoca, se centra en Dios y no en nosotros mismos. Un verdadero servicio a Dios, en primer lugar, y empieza aquí en el versículo 14, es un servicio que se hace para exaltar a Dios, para que Dios sea el prominente. Y acá Pablo dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Es muy raro que meta la palabra gracias acá. Parece que no pega. Lo hace para llamar la atención Pablo. Así empiezan las cartas Pablo, diciendo gracias a Dios. Aquí parece que está empezando de nuevo, y de hecho está empezando toda su explicación de por qué él hace lo que hace.
Dice, gracias sean dadas a Dios. Casi como diciendo, miren, lo que ustedes no entienden, está Dios involucrado en esto. Porque eso es lo que va a decir Pablo. Dios nos está llevando a nosotros. Dios me lleva a mí, Dios nos lleva, aquí habla en plural, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por eso gracias a Él. Al empezar con gracias, es casi como que Pablo está poniendo a Dios como el motivo principal por el que pasa lo que pasa. Y para explicar eso dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Y esto es muy interesante. La palabra ahí, triunfo. En griego hay dos palabras para hablar de triunfo. Una palabra es de donde sacan, ustedes saben, la marca deportiva Nike. En griego, Nike se escribe, Nike. Eso es la palabra victoria. En griego significa victoria, triunfo. Cuando alguien gana, por ejemplo, un evento deportivo. En este versículo no está usando esa palabra. Dice que Dios nos lleva en triunfo y está usando el verbo triambeguo. Triambeguo, la palabra triunfo ahí, lo que está diciendo es que Dios nos lleva en una procesión triunfal. Dios nos lleva como en un desfile triunfal. Siempre, dice acá, en Cristo. Dios nos lleva en un desfile triunfal. Esta palabra triambeguo se usaba así. No hace falta agregarle desfile. Llevar en triunfo es llevar en una procesión triunfal. Eso es lo que significa. Y hay muchísima evidencia. Ustedes podrían buscar en internet, poner la palabra triunfo. Busquen el artículo en la enciclopedia famosa que hay en internet, pongan el artículo triunfo y les va a explicar de todo lo que hacían los romanos. ¿A qué le llamaban los romanos triunfo? Y no es lo que nosotros llamamos triunfo. Ha ido cambiando la palabra. Y en el artículo ese de Wikipedia se habla de que se conocen al menos 350 procesiones triunfales en el Imperio Romano. Un triunfo, triambeguo, como dice acá, era toda una ceremonia pública, un acto donde toda una ciudad se paralizaba para recibir a los generales que habían conquistado algún enemigo. Y todo el pueblo se ponía por las avenidas en la ciudad de Roma para recibir a sus generales, a su ejército, triunfalmente en la ciudad de Roma. Y todo ese desfile a veces duraba días, terminaba con sacrificios a los dioses que ellos adoraban. Era una procesión lujosa, un desfile lleno de pompa. Toda la ciudad participaba. La gente llevaba flores y llenaban, a medida que iban pasando la procesión, llenaban de flores a los triunfadores. Llevaban trompetas, hacían todo un acto, tremendo acto. Adelante de la procesión iban, por lo general, uno de los emperadores, si es que había participado en esa victoria, si no iban los generales a los que se les atribuía ese triunfo. Iban detrás miembros del Senado, después el ejército, y así iba toda una caravana. En carretas iban llevando todo el botín de guerra que habían podido conquistar. Si eran cosas de oro, si eran cosas costosas, trataban de exhibir eso. En la carreta inicial, ustedes pueden buscar eso en internet, está lleno de esas cosas, porque tenemos muchos testimonios en monumentos. Los arcos de triunfo, el arco más famoso de triunfo que está en Roma es el arco de Tito, que fue construido para el desfile de Tito cuando destruyó Jerusalén. Y en todos los costados del arco están todos los grabados de todo el desfile triunfal. Y atrás de todo iban los esclavos que habían logrado conquistar. Y si tenían vivo al rey de la nación conquistada, a los príncipes, los llevaban
atados y la gente les escupía, les tiraba excrementos ahí por el camino. Y muchas veces en esos desfiles, en los sacrificios que terminaban haciendo a los dioses, mataban a esos esclavos, como mostrando también, humillando a los esclavos y mostrando la superioridad de Roma sobre esas otras naciones. Sabemos por monedas, por estatuas, medallones, pinturas, obras de teatro, muchísimo en la cultura romana giraba alrededor de esto. Cuando los corintios leen el versículo 14, saben perfectamente de qué está hablando Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La gran pregunta que nos debemos hacer nosotros para interpretar este texto es: ¿a qué se refiere Pablo que Dios nos lleva en triunfo? ¿Qué nos tenemos que imaginar nosotros? ¿Que vamos adelante de la procesión recibiendo todos los aplausos de la gente, los vítores, las flores? Cuando iba el general en el carro de adelante, en todas esas representaciones, en casi todas, había una persona vestida de blanco sosteniendo una corona de laureles, casi viéndolo a esa persona como un semidios. ¿Estamos al frente de esa procesión recibiendo todos los honores o estamos atrás de todo, humillados como esclavos? Bueno, la palabra ser llevado en triunfo implica que se está refiriendo a los que son llevados contra su voluntad al final de todo en esa procesión. Tremendo lo que está diciendo acá Pablo. Pablo le está hablando a creyentes, o a una iglesia, creyentes y no creyentes, que ven todo desde el punto de vista del mundo, que piensan que un cristiano, por ser hijo del verdadero Dios, debe vivir como un rey. Como decimos a veces, yo soy hijo del rey. Así dicen las personas. Yo soy hijo del rey, yo no hago dedo, yo no ando en bicicleta, yo soy hijo del rey. Yo estoy orando para tener un auto del año, 0 kilómetros, porque a mí mi papá me va a dar lo mejor, así dicen algunas personas. ¿Estás seguro? Bueno, así pensaban los corintios. Y lo veían a Pablo, que no tenía ni dónde vivir, siempre casi a punto de morir, y decían: este hombre, este no es un hijo del rey. Mirá cómo lo trata Dios a Pablo. Este debe ser un falso maestro. Y ya había en la ciudad de Corintios falsos apóstoles que les cobraban a los corintios por ministrarlo. Y Pablo lo dice eso, capítulo 11 y 12. Hermanos, yo no les cobré nada. Y me menospreciaron por eso. Yo lo entiendo. ¿Qué pasaría si usted necesita pintar su casa? Imagínese ese escenario. Y usted llama a un pintor. Y el pintor mira todo y le dice: ¿qué te voy a cobrar? ¿Qué sé yo? Y dame 1.000 pesos. Yo me imagino a tu esposa en la cocina haciéndote señas y: no debe ser buen pintor este. ¿Cómo va a cobrar 1.000 pesos? Este no debe saber nada, capaz que nos roba, ¿verdad? Y viene otro y te dice: no, esto es tremendo, esto es muy difícil. 80.000 pesos. Y parece que es mejor el de 80.000 pesos. ¿O no parece que es mejor? ¿Cómo te va a cobrar 1.000 pesos? Este no debe saber. Bueno, es una analogía. Pablo venía ahí y no comió nunca nada de balde de los corintios. Nunca les pidió nada. Los falsos maestros les pedían y los despojaban de todo, y ellos los tenían en honra a los falsos maestros. Y a Pablo como nada. Y Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios. Cuando acaba de admitir que él estaba desanimado, que no tenía paz, que no era una persona que la tenía tan clara como que planificaba todo lo que quería y todo lo hacía como él pensaba, que él cambiaba los planes porque es débil. Y entonces dice: más gracias. Y eso más es un contraste. No está hablando algo positivo Pablo. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos sale todo bien. Está diciendo lo contrario.
Mas gracias sean dadas a Dios, que Él nos lleva como esclavos en su procesión, en Cristo. Siempre, dice, nos lleva en triunfo siempre. Pensemos por un momento lo que está diciendo acá Pablo. Pablo está diciendo, él que era perseguidor de la iglesia, un día Dios lo bajó de un plumazo. Un día Dios lo conquistó a Pablo, lo doblegó, lo humilló, lo quebrantó. Y ahora el que manda es Dios, en Cristo, dice acá. El general que lleva toda la honra, la persona que tiene toda la atención es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es Pablo, no son los corintios. Eso está diciendo acá Pablo. Nosotros somos llevados en una procesión donde se está glorificando al Salvador, al Conquistador, no a nosotros. Y cuando toda la gente que está en esa procesión ve a los esclavos, ve a este que antes era un hombre importante y ahora no, está ahí todo sucio, caminando como puede y va rumbo a ser sacrificado. Y la persona que ve a esos que antes eran poderosos, esclavizados, piensa, qué grande que es nuestro conquistador, qué grande, qué tremendo poder que tiene mi rey. Así, eso lo motivaba a Pablo para servir a Dios. Se gastaba a sí mismo, dice Pablo, con tal de que su Señor sea el grande, la persona que se llevaba los honores. Y eso los corintios no entendían nada, y eso en la iglesia contemporánea se entiende demasiado poco, que se trata de eso. Cuando vos decís, bueno, yo quiero servir a Dios, significa que si vas a servir a Dios, que todos los honores los va a tener Dios, no vos, ni yo. Eso está diciendo Pablo. Y Dios te va a llevar, por decir así, a donde Él quiera. Y te va a dar, si te da un auto del año, bárbaro. Si te da una bicicleta, está bien. Dios sabe. Dios no te debe nada a vos, no me debe nada a mí. Y yo no sirvo a Dios para a cambio de eso que Dios me dé más cosas, de ninguna forma. Yo no hago eso, ni usted debería hacer eso. Eso no es servir a Dios. Eso es usar a Dios o tratar de usarlo. Dios no se va a dejar usar por usted ni por mí, obviamente. No es así Dios. Muy importante esto, concepto muy importante. En algunas versiones antiguas traducían con el sentido como si fuera que Dios nos da siempre la victoria, pero no, aquí Pablo es el objeto directo. Esto es un asunto de la sintaxis, de la gramática del griego. El objeto directo del verbo es Pablo. El sujeto es Dios. Dios es el triunfante acá, el victorioso. Pablo no lo es, nosotros no lo somos. La palabra esta, triambeguo, se usa una vez más en la Biblia. Se las menciona, la usa Pablo en Colosenses, capítulo 2, verso 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está triambeguo. Noten lo que está diciendo Pablo. Todos los principados y potestades, después que Cristo murió en la cruz, las exhibió en un desfile triunfal. Cristo es el victorioso, la cruz es la victoria de Dios. Y en ese desfile, los humillados en este caso son Satanás y todos sus ángeles, sus huestes, derrotados completamente. De nuevo, el sentido clarísimo acá es el victorioso es Dios, es Jesús. Todos los demás son exhibidos como su trofeo. Fíjense, por favor, 1 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 13. Voy a leer, ustedes lo ven ahí. Pablo está hablándole a los corintios también, pero en su primera carta, Pablo ya se había dado cuenta que los corintios eran personas que no miraban las cosas como Dios las ve. Menospreciaban
todo lo que tenía apariencia de humildad. Y Pablo les dice a los corintios, de manera muy sarcástica, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Todo esto es sarcasmo. Ustedes se creen, diría el pastor Tolopilo, la mamá de Tarzán. Ustedes se creen que son reyes, que son ricos, que tienen todo, que no necesitan nada, que ya saben. Sin nosotros reináis, dice Pablo. Ya no nos necesitan a nosotros. Son unos campeones ustedes. Todo sarcasmo, ¿ven? Y ojalá, dice Pablo, reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En definitiva, Pablo era el padre espiritual de estos que se hacían los cancheros, como decimos nosotros. Porque según pienso, verso 9, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Ven? Estamos en el final de la procesión. Atrás de todo, no estamos adelante. Nosotros no somos los reyes, nosotros somos los esclavos. Los esclavos. Como a Pablo le gustaba en sus cartas decir siempre siervo de Cristo, pero la palabra en griego es doulos, esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. Como a sentenciados a muerte, noten. Eso es lo que pasaba en esos desfiles, con los que iban último. Iban derecho al matadero. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En el sentido que todo el mundo se burla de nosotros. Y ahí ahora vamos a desarrollar esto un poquito, pero es así, en nosotros es así también. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y son palabras fuertes, lo que está diciendo acá Pablo. Nosotros somos lo que todas las personas desprecian y desechan, el excremento del mundo. Dice Pablo. Y ellos, los corintios, eran importantes. Pablo dice, no, nosotros no lo somos. Somos llevados por Dios siempre en triunfo, para que la gloria sea de Dios y no nosotros. Nosotros somos débiles, nosotros sufrimos, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos mencionado. Entonces, un verdadero servicio a Dios es un servicio en el cual Dios es el que se lleva los aplausos. Dios es el centro, Dios es el que es honrado, el exaltado. No nosotros, no nosotros. Y de nuevo, solo para repasar, cuando hablamos de un verdadero servicio, en mi mente es una vida que vale la pena ser vivida. Una vida que se vive justamente para que Dios sea todo y yo nada. Este es el mundo de Dios. Todo es de Dios. Dice en la Biblia que buscar la propia gloria, en un salmo dice, buscar la propia gloria no es gloria, es vanagloria, es estupidez. Una persona que está dispuesta a negarse a sí misma, a dejar a un lado todos esos sueños, esos deseos de yo quiero, yo deseo, yo me propongo, a mí me gustaría tal o cual cosa, y dice, bueno, ya no importa más todo eso. Yo ahora me veo a mí mismo como un esclavo, una esclava de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué desea Dios? Yo quiero vivir para Dios. Una persona que está dispuesta a no salirse con la suya, digamos así, de este mundo, sino hacer lo que Dios quiere. No vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una persona que vive una vida con un valor incalculable. Eso es el verdadero valor. Así vivió Pablo, así vivió Jesús, el gran ejemplo.
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No le importó todo eso, su prestigio, su lugar. Toda la humanidad tendrían que haberle puesto una alfombra roja interminable al Señor para que descendiera en este mundo. Tendrían que haber hecho coros todos los seres humanos recibiendo a Cristo y nada. No le importó eso a él. Se olvidó de sí mismo para venir a dar su vida por nosotros. Esa es la vida más valiosa que hay. Juan el Bautista, una persona que también leemos en la Biblia, un hombre que no tenía ni dónde vivir, que comía nada, no sé, miel y langostas, y todo el tiempo decía, yo no importo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo acá no cuento, no me miren a mí, mírenlo a él, mírenlo a él. Jesús dijo, de cierto os digo que no hay hombre mayor en el reino de los cielos que Juan el Bautista. No hay una persona más importante en el reino de los cielos que este hombre que se negó todo para que Dios sea todo. Esa es una vida valiosa. Tremendo. En segundo lugar, un verdadero servicio a Dios o una vida que vale la pena vivirse se manifiesta en el conocimiento de Cristo. Es una vida no solo centrada en Dios, que busca que Dios sea exaltado, sino que procura que Cristo sea conocido. Y es lo que continúa acá diciendo. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros, verso 14, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Bueno, aquí Pablo está usando figuras literarias para reforzar este punto de que él está dispuesto a morir por Cristo. Él va último en la procesión, siendo la burla de todos, camino a ser sacrificado para mostrar el poder que tiene su conquistador, el Señor Jesús. Y ahora dice que por medio nuestro, por medio de todos los sufrimientos que Pablo tenía, por medio de todos los sacrificios, por medio de toda la abnegación de este hombre, que hasta decidió no estar con una mujer para tener más tiempo para el ministerio, Dios manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Y acá va a empezar a usar la metáfora, ya sale de la procesión y empieza a hablar como del olor, el aroma. La idea aquí se usaba esto del olor mucho en los sacrificios del Antiguo Testamento. Algunos intérpretes, como piensan en esta procesión triunfal, piensan en el olor, algunos piensan en el olor de todas las flores que tiraban. No podemos estar seguros de que ese sea el punto acá. Algunos dicen, bueno, como la procesión terminaba con sacrificios, y es cierto, al terminar la procesión había un olor tremendo ahí. Yo no sé si alguna vez ustedes estuvieron en un incendio. Yo estuve en 2 incendios. Y algo que te queda pero grabado en la mente es el olor a pelo y a carne quemada. Es tremendo. Es repugnante, repugnante. Tremendo. Para mí es algo, de pensarlo nomás, me da como una cosa de escalofríos. Es horrible ver personas morirse quemadas. Y te queda impregnado ese olor en la memoria de lo que es. Bueno, imagínense lo que sería un sacrificio. Estar en una ceremonia. Bueno, los judíos lo hacían en el Antiguo Testamento, tanto correcta, digamos, que honra a Dios en el Antiguo Testamento, o pagana, es lo mismo. A los que están ahí presentes, ese olor de carne quemada, carne y pelo quemado. Y ustedes saben que a veces nos quemamos los pelitos cuando prendemos algo y olete nomás la mano, ese olor pero multiplicado, tremendo. Aquí está usando el apóstol Pablo como una figura el asunto del olor,
que es algo que es evidente a todos los que están viendo el mismo sacrificio. Yo pienso que tiene más que ver con el Antiguo Testamento. El olor que en la Biblia se nos dice que es grato para Dios, cuando se hacía de acuerdo a las pautas, a las indicaciones de Dios en el libro de Levítico. A Dios eso le llegaba como un olor grato. Lo cierto es que acá dice que mi vida como cristiano y tu vida como cristiano desprende un olor. Eso está acá, noten. Por medio de nosotros, todos nosotros, manifiesta en todo lugar, en tu trabajo, en la escuela, en el barrio, en el almacén, en todo lugar, el olor de su conocimiento, el conocimiento de Cristo. Y explica, ¿qué es eso? ¿Cómo que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento? Y entonces explica, verso 15, porque para Dios, somos grato olor de Cristo. Pensemos por un momento, los corintios veían la vida de Pablo y no les caía bien, no les agradaba, no les gustaba ver a esa persona siempre sufriendo, siempre débil, como leímos recién en 1 Corintios 4. Pablo dice, yo sé que todo eso es olor grato para Dios. Dios mira todo eso y nosotros le llamamos sacrificio. Dios mira, o sea, sacrificio es agarrar un animal, ponerlo en el altar y quemarlo. Pero nosotros decimos, me estoy sacrificando. Yo no tengo dinero para pagar o comprar todo lo que quisiera, pero estoy dando algo para el Señor y me cuesta un sacrificio hacerlo. Usamos ese concepto. Hace frío hoy, yo no quiero ir a evangelizar, pero bueno, vamos. Voy a hacer el sacrificio, etcétera, lo que se te ocurra, ¿verdad? Yo no quiero cumplir con mi palabra, porque no me conviene ahora que me doy cuenta, pero lo voy a hacer porque yo vivo para Dios y haces un sacrificio y así. Pero el concepto, de nuevo, termina significando más de lo que literalmente es hacer un sacrificio, porque para Dios, cada vez que vos te negás a vos mismo, yo me niego a mí mismo, por amor del Señor, eso es un sacrificio y eso desprende un olor que para Dios es grato, es agradable. Y ese olor no solo, otra vez, todo esto es metafórico, no solo lo huele Dios, que sabe absolutamente todo de lo que hay en tu corazón, sino que lo huele la gente, en todo lugar, dice acá. Las personas te ven y dicen, ¿qué hace? ¿Está loco esta persona? Con todas las capacidades que tiene, ¿qué es eso de que ahora quiere ser pastor? Este podría ser un doctor, podría ser un abogado. ¿Qué hace ahí en esa iglesia perdiendo el tiempo, dicen tus familiares? Así decían mis familiares. ¿Vos estás loco? ¿Vos te das cuenta? ¿Qué haces? Mi papá se quería morir. Me dice, ¿qué haces tocando el timbre casa por casa? Vos sos loco. Vos tendrías que estar en una universidad dando clases. Estás loco. Es un desperdicio de vida. ¿Qué desperdicio? Ese es el olor de muerte para muerte. Porque damos olor según lo que pasa en el corazón de las personas. Lo que hay en el corazón, ese olor es interpretado como algo agradable o como algo repugnante. Eso es lo que dice acá. Vean. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Noten qué lindo esto. El olor que se huele es de Cristo. Y ese olor manifiesta el conocimiento de Cristo. Digamos, otra vez, lo que otro está viendo a través de lo que vos haces, de tus sacrificios, es a Cristo. Para algunos, los que se salvan, eso es algo admirable. Dicen, qué bendición esta persona, mirá lo que hizo, mirá lo que está haciendo, no tiene un peso. Y sigue sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! Y otros, cada uno sabrá, no podemos dar todos los ejemplos. Y otros en tu familia de pronto están diciendo, ¡qué estupidez! Por favor, ya dejate de hinchar con esa iglesia y esa Biblia.
aceptá esto que te estamos ofreciendo que te conviene. Y vos decís, no, eso no honra a Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Te dicen. Ya, no seas tonta, no seas tonto. ¿Ves? Y vos te seguís negando a hacer lo que no agrada a Dios y más te seguimos admirando los que amamos al Señor. Y más se siguen burlando y más rechazo produce en los que se pierden. ¿Lo ven? Eso está diciendo Pablo. Que tu vida y mi vida puestas al servicio de Dios no solo deben exaltar a Dios, sino deben servir para que el conocimiento de Cristo se expanda. Algunos, viendo eso, se salvarán para vida, dice acá, y algunos que Dios no salvará, solo manifestará aún más esa perdición y aún quizás hasta te persigan por hacer lo que haces. Dice Pablo en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se goza de que él está sufriendo por el bien de otras personas. Él piensa que al hacer eso está de alguna manera ejemplificando, mostrando el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros los cristianos nos negamos a nosotros mismos para servir a otros, no hacemos otra cosa que mostrar lo que hizo nuestro Salvador, que se negó a sí mismo por el bien de otros. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Impresionante que cada una de nuestras vidas tenga un doble impacto para los que se salvan, para animarles, para imitarnos, para los que se pierden, para despreciarnos aún más. Los que están siendo salvos, eso es lo que dice acá, los que se salvan es los que están siendo salvos, como si fuera un proceso, lo menciona Pablo. Reciben el sufrimiento de Pablo como una expresión de la gloria de Dios reflejada en el Cristo crucificado, mientras que los que se están perdiendo rechazan el sufrimiento de Pablo como locura, al igual que rechazan la cruz de Cristo. Lo que a mí me llama mucho la atención de este texto, que Pablo se lo dirige no a incrédulos, sino a personas dentro de una iglesia. Porque había personas dentro de la iglesia de Corinto que no pensaban así, que también pensaban que Pablo era un ridículo, que Pablo no representaba bien a Dios. Y eso lo único que manifestaba que esas personas no estaban siendo salvas, sino se estaban perdiendo, porque no veían las cosas como las ve un creyente. Así como la vida de Pablo era locura para los incrédulos. Lo mismo la predicación de Pablo. Por eso en el capítulo 1 de 1 Corintios dice que le agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo mismo. A propósito, la frase a los que se pierden es una frase típica de Pablo. La menciona acá, la menciona a los que se pierden, es olor de muerte, y después en el capítulo 4 de 2 Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los que se pierden, son personas que no pueden ver las cosas como Dios las ve. No sé cómo es tu caso, no sé el costo que vos estás pagando por servir a Dios, pero cuando una persona de verdad sirve a Dios, bueno, Dios es el centro de todo y Cristo se está haciendo conocer. No es que todo el mundo lo acepta, pero cuando una persona de verdad sirve a Dios, hay personas que ya aman a Dios, que cobran ánimo, y hay personas que se pierden, que te menosprecian cada vez más. Y eso es una evidencia de que vos estás sirviendo a Dios. Así le dice Pablo a los filipenses.
y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando alguien se opone a lo que vos hacés para Dios, eso es indicio de que esa persona se pierde, pero también es indicio de que vos sos una de las personas que Dios ha salvado, si sufrís por causa de Cristo. Y en tercer lugar, volviendo a 2 Corintios, capítulo 2, ahora el verso 16 y 17, en tercer lugar, un verdadero servicio a Dios. Como dijimos hoy, se vuelca en servir sinceramente a los demás. Servir a Dios tiene que ver con que Dios sea exaltado, tiene que ver con que Cristo sea conocido, pero también tiene que ver con servir a otros con sinceridad. Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada. Él existió siempre. Solo piense por un momento en la eternidad de Dios. Dios siempre existió. Quiere decir que Dios no necesita nada de lo que Él creó, porque Él podía existir bien sin todas esas cosas creadas. Dios está satisfecho dentro de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu, entre ellos están satisfechos completamente. Yo no le hago nada a Dios. Dios no necesita que yo lo sirva ni que vos lo sirvas. Dios no necesita que yo lo alabe. No necesita nada a Dios. Yo necesito servir a Dios. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito pensar en Dios. Dios no es egocéntrico, para nada. Pero cuando yo digo, ok, Señor, yo quiero vivir para vos, yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero amarte, usted no puede hacer eso si no lo hace a personas. La forma de servir a Dios es sirviendo a personas. La forma de amar a Dios es amando a las personas, como Dios las ama. Piense por un momento, por favor. Y Pablo está diciendo acá, después que dice que nosotros somos olor de vida para los que se salvan y de muerte para los que se pierden, dice, y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Nadie, solo es gracias a Dios. Dios me usa a mí, te usa a vos porque Él quiere. Yo no sé qué olor soy para quién, no tengo idea de cómo hacer que otros vean a Cristo en mi vida. Solo lo hace Dios eso. ¿Cómo hago yo para que otros vean a Cristo? Yo qué sé. No lo sé. Dios lo hace. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En este versículo 17, Pablo subraya el asunto de la sinceridad, pero a partir del capítulo 3, que allí comienza, va a empezar a hablar de por qué es tan importante la sinceridad cuando uno sirve a otras personas. Y eso va a dedicar 2 capítulos más por lo menos, capítulo 3 y capítulo 4, hablando de la sinceridad. Noten nomás, comenzando el capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, ahí va de nuevo, está encubierto. Pablo está tratando de explicar por qué no funciona, déjeme decirlo así, no funciona lo que los corintios quieren hacer que Pablo haga. Los corintios, yo estoy preocupado por el horario, pero quiero ser claro en esto porque es muy importante. Y esto define la filosofía del ministerio de una iglesia. ¿Por qué la iglesia acá en San Justo
hace lo que hace o no hace ciertas cosas. Miren, el ministerio que Dios bendice es el que se hace en el poder de Dios, en el nombre de Dios, con la potencia de Dios, con los recursos de Dios. Eso es el verdadero servicio. Si yo digo que amo a Dios y por eso te quiero servir a Dios, yo debo preocuparme de cómo te sirvo a vos, de qué manera te sirvo. Y la única forma digna de Dios de que yo te sirva a vos sea con los recursos de Dios, para la gloria de Dios. Yo no puedo dar gloria a Dios si yo te sirvo con motivos impuros, con ciertas intenciones no santas y utilizando el engaño, confundiéndote, escondiendo ciertas cosas, tratando de agradarte, tratando de seducirte, de convencerte por medios humanos. Dios no necesita eso. Eso no honra a Dios. El servicio, el ministerio y servicio son sinónimos. El ministerio, el único ministerio genuino que existe es el que Dios hace en los corazones de las personas. Todo lo demás es cartón pintado, es algo, como decimos nosotros, pan para hoy, hambre para mañana. Si Dios no está cambiando tu corazón, nada lo va a cambiar. Dios es el único que puede hacer eso. Y esa es toda la discusión del capítulo 3, del ministerio del antiguo pacto, de la letra, de la ley, y el del nuevo pacto, del espíritu que da vida, que transforma el alma de una persona. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Nosotros, usted y yo, por ser cristianos, hemos sido llamados por Dios para representar a Cristo. Y eso no se puede hacer de cualquier manera. Se debe hacer con sinceridad, con motivos puros, delante de Dios. Servimos a los demás como si estuviéramos delante de Dios y en el nombre de Dios, de parte de Dios. Y eso cambia todo lo que hacemos. Yo no puedo traer gente acá a la iglesia engañándola, manipulándola, prometiéndole algo que nunca le voy a dar. Eso no es servir a Dios. Eso es servir al hombre, a una institución, a mi programa, a mi vanagloria, quizás para juntar más dinero, pero eso no es servir a Dios. No es. Y desde el momento que ya dejamos de servir a Dios, ya lo que hacemos no tiene importancia, no sirve para nada. Se va a quemar todo, como madera, heno y hojarasca, dice 1 Corintios 3. Y eso debería ser una obsesión en nosotros los líderes y en cada uno de ustedes, ser sinceros delante de Dios. Si no, no hagas nada. Si no lo haces para Dios, porque amás a Dios y porque entendiste lo que Dios hizo por vos, no lo hagas. No lo hagas. Hasta que estés convencido que estás haciendo algo que Dios lo ve con buenos ojos, que a Dios le agrada. Pero tenés que entender a Dios para llegar a ese punto. Tenés que entender cómo funciona la salvación. Todas estas cosas explica acá Pablo. Pablo se está diciendo, queridos muchachos, acá en Corintio, yo no voy a salvar a nadie. Los que se pierden porque su entendimiento está cegado. No porque yo soy torpe para hablar. No porque tengo que aprender más oratoria. O tengo que desarrollar alguna técnica de comunicación. No, para nada. El Evangelio está encubierto porque Dios no ha resplandecido en el corazón de algunos. Y si nuestro deseo es genuino es que alguien se convierta, tenemos que entender que eso solo es posible si Dios obra. Y Dios no va a obrar por medio de nuestros trucos, de nuestras artimañas, de nuestros engaños. Podés vender un auto engañando a alguien, no sé, podés hacer un negocio, pero no podés ministrar a un alma sin ser sincero, no podés.
usando la palabra de Dios, no usándola bien, quiero decir, no manipulándola. Acá dice, no somos como muchos que medran, falsificando, dice acá, la palabra de Dios. Esa palabra medrar se usaba para, bueno, medrar es comerciar, falsificando se usaba para diluir el vino. La idea es de agregarle agua para venderlo como si fuera puro y de sacar más dinero. Pablo dice, yo no me aprovecho de la palabra de Dios para hacer mi ministerio, mi reino, mi iglesia, mis convertidos. No, yo no hago eso. Eso es perder el tiempo. Es absurdo. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque no somos competentes. Porque vos no tenés ni idea de cómo convertir a una persona. Yo tampoco. Yo no tengo ni idea de cómo hacer para que alguien madure en Cristo, para formar a Cristo en tu vida, para santificarte. ¿Qué sé yo? Solo Dios puede hacerlo. Entonces yo tengo que preocuparme por ser fiel a las Escrituras, por ser sincero, genuino delante de Dios y ministrar esos tesoros que Dios me ha dado, que es el Evangelio, ministrarlo con mucho cuidado, con sinceridad. Renunciando, como dice capítulo 4, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Todo eso está relacionado con cómo servimos a Dios. Servimos a Dios imaginándonos como si vamos en una procesión donde todas las luces están puestas sobre nuestro Salvador Jesucristo, no sobre nosotros. Él es el Rey, no yo. Yo soy un siervo, yo no soy nada. Olvidándonos de tratar de que alguien nos mire por internet, que alguien nos reconozca, tratar de ser una celebridad, nada. El Señor, solamente el Señor. Que en segundo lugar servimos a Dios procurando que el Señor nos use. Si te toca estar postrada en una cama, porque Dios así determinó, que el Señor use esa postración para que ese olor que sale de esa cama, del cuarto de una mujer, de un hombre que está contenta, porque Dios determinó eso, porque cree en Dios y confía. Como Job, una persona que está ahí puede decir en un hospital, mientras los enfermeros, los médicos, los demás pacientes escuchan y dicen, ¿sabe qué, doctor? Aunque Dios me matare, yo en Él esperaré. Yo tengo un Salvador, doctor. Y es ahí en su cama, quizás esté usted dando gloria a Dios, diseminando el conocimiento de Cristo más que cualquiera de nosotros aquí en un púlpito. Dios sabe esas cosas nada más. Dios solo sabe. Me quedé se me apagó me quedé sin batería acá, pero no acá todavía. No me quedé sin batería, no sé qué pasa. Bueno, es mejor para ustedes, porque si improviso es peor, hablo más. Bueno, solo déjenme, yo siento feliz de que dije lo que quería decir, ya está. Sí, me parece muy importante. Yo como pastor, de verdad, en mi congregación que nos conocemos, siempre subrayamos estas cosas. Me preocupa mucho. Dios, en su sabiduría, Dios ha querido que cada uno de nosotros le sirvamos juntos en una iglesia. Dios sabe, somos distintos, todos hacemos distintas cosas, tenemos distintas capacidades. Cada uno pone su granito de arena, como decimos, ¿no? Y entonces en nuestra congregación siempre mucho hablamos, de la sinceridad del corazón, de tener motivos puros, porque Dios va a evaluar tu vida y la mía, no de acuerdo a la cantidad de cosas que hiciste, sino por qué las hiciste. Cuando hiciste lo que hiciste, ¿por qué lo estabas haciendo? Y entonces es muy importante, muy, muy importante, servir a Dios de todo corazón, buscando que Él se lleve los aplausos, que Él sea el que es conocido, no yo, y que de verdad cuando yo lo sirvo a Él, sirviendo a otras personas, lo haga con sinceridad de corazón, con un corazón limpio. Es muy importante.
Segunda Corintios habla más de eso, todo el tiempo habla de eso. Déjenme darles un ejemplo, que hace años encontré un libro muy interesante sobre la gente que está agotada. El libro se llama Reset, no está en español. Resetear es como volver a aprender una computadora, ¿verdad? Cuando te anda mal, está medio trabada. Bueno, el libro está escrito para personas, creo yo más que nada para pastores, que están agotados mentalmente. Y el autor dice, el subtítulo, viviendo una vida al ritmo de la gracia en una cultura de personas agotadas. Y en una parte se mete en las motivaciones del corazón. Y da un ejemplo que para mí es formidable. Dice, imaginemos a 5 personas que trabajan imprimiendo Biblias en la misma línea de montaje. Son todos compañeros de trabajo. Tienen una imprenta y imprimen Biblias. 5 personas. Está el señor o Mr. Pesos. Mr. Pesos se pregunta en su corazón mientras trabaja con las Biblias, ¿cómo puedo ganar más dinero con estas Biblias? Su motivación, ¿verdad? Señor Mr. Pesos. Mr. Ambición. Mr. Ambición se pregunta, ¿cómo puedo conseguir una promoción? Yo quiero ser el jefe acá. Me encantaría ser el dueño de esta empresa, el presidente. Mr. Agradable se pregunta, ¿cómo puedo hacer feliz a mi jefe? Tengo que trabajar más. Así me gano el empleado del mes. Quiero ser el mejor de todos, que me quieran más. Mr. Egoísmo se pregunta, ¿cómo puedo obtener satisfacción personal de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer para disfrutar más mientras estoy acá? Todos se ven y se sienten miserables. Entonces nos encontramos con Mr. Gracia. Mr. Gracia, que se está preguntando a sí mismo, en vista de la gracia asombrosa de Dios para mí en Cristo, ¿cómo puedo servir a Dios y a los demás en este trabajo? Eso se pregunta Mr. Gracia. Diferente. Desde afuera parece que los 5 están haciendo el mismo trabajo. Todos están trabajando en la misma línea de montaje. Pero adentro se ven completamente diferentes. Los 4 primeros están luchando, están estresados, ansiosos, temerosos y exhaustos. Pero Mr. Gracia está tan energizado por su gratitud hacia la gracia que ha recibido de Dios, que su trabajo lo satisface y lo estimula en lugar de agotarlo. Él está sirviendo a Dios mientras imprime Biblias, o mientras trabaja de cajero en un supermercado, o lo que sea que te imagines, lo que sea, porque todo lo puedes hacer para Dios. La clave para tener esa actitud es morir a vos mismo. Ser un esclavo de Dios. Decir, bueno, Dios ya, yo vivo para ti, lo que acá importa sos vos. Y eso nos llena de gozo y de satisfacción. Claro que sí. Marcos 8:35, Jesús dice, mas todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiere sacar el jugo a esta vida, aprovechar todo lo que pueda, la perdió. Nada que vale la pena. No, a mí me gustaría viajar, quiero ir acá, quiero ir allá, me voy a comprar este más grande, esto. Salvar tu vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Parece es como una contradicción esto. Parece algo difícil decir, ¿cómo voy a negarme a mí mismo y vivir para Dios? Bueno, el que hace eso salva su vida, en el sentido de hacer las cosas que más valen la pena, morir a vos mismo. Y de nuevo, todo esto comienza con el Evangelio. Yo puedo morir a mí mismo solo cuando de verdad haya abrazado
la salvación por gracia. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron, porque uno murió en lugar de todos. Yo como que si hubiera muerto porque Cristo murió en mi lugar. Eso es lo que significa este texto. Cristo murió por mí, entonces yo no moría en la cruz, porque Cristo murió por mí, por mis pecados. Y ahora vivo, por la gracia de Dios y la salvación que me da, yo estoy vivo espiritualmente. Pero ahora que vivo, porque estoy perdonado, y mi vida es eterna, ya no quiero vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Yo puedo negarme a mí mismo solo cuando el amor de Cristo me vuela la cabeza y digo, wow, Señor, yo voy a morir a mí yo, a mis deseos, porque nunca conocí a alguien que me amara tanto como me amás vos. Entonces voy a vivir para vos. Estoy seguro que no me vas a defraudar. Ya me has dado todo. No creo, a veces decimos, a mí nadie me usa. A mí nadie me usa. Yo quiero que Dios me use. Porque estoy seguro que lo va a hacer para buenos propósitos. Porque ese que me está pidiendo que le dé mi vida, Él la dio por mí. Primero. Que el Señor bendiga su palabra. Sí. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala entre nosotros. Yo te ruego, Dios, que levantes en esta iglesia más personas que quieran vivir para ti sin reservas.